cualquiera. Te sientas, coges tus palomitas y comienzas a ver una película. Esta te hace sentir dolor, alegría, tristeza, emoción, miles de sentimientos a la vez. Pero, ¿qué es el cine? Citando un diccionario podríamos decir que es la reproducción de películas cinematográficas que narran una historia real o imaginaria. Pero, ¿qué es lo que nosotros consideramos el cine? Para enterarnos de este hecho, tenemos que viajar al pasado y conocer su historia. El cine no es la creación de una sola persona, sino de varias, que hicieron de este gran arte una realidad. Thomas Alva Edison nació el 11 de febrero de 1847 en Milán, una pequeña población de Ohio. Siempre tuvo el afán de crear y ganarse la vida con sus inventos. Así es como le vemos como el creador del primer aparato que permitía ver imágenes en movimiento, el kinetoscopio. El 31 de agosto de 1897, hace 119 años, Edison patentó este invento, que sustentaría las bases de los futuros proyectores de cine. Cuando hablamos en que no hay solo un inventor en lo que es el cine, es porque a lo largo de la historia ha habido varias personas que se han visto involucradas en la invención de un aparato que capte imágenes en movimiento. Un ejemplo claro de esto, y el más misterioso, podríamos decir que es el caso de Louis Le Prince, o como muchos llaman, el verdadero creador del cine, pues su invento logró captar las imágenes en movimiento mucho antes que Edison y los hermanos Lumière, pero nunca se le llegó a reconocer. La historia de Louis es muy interesante. Él, siendo gran precursor de la fotografía y respetado en su ámbito laboral, llegó incluso a colaborar con Thomas Edison. Luego declinaría esta colaboración tras el consejo de varias personas de la mala fama que tenía Edison de robar y apropiarse de los inventos como si fueran suyos. Qué gran coincidencia que luego Edison patentaría el kinetoscopio, pero bueno, eso es otra historia. En 1888, Le Prince realizó lo que sería la primera grabación en movimiento. No contento con ese triunfo, además, colaboró con un mecánico llamado James Locklear para fabricar un proyector de 3 lentes en el cual se podían mostrar las películas sobre una tela blanca a modo de pantalla. Desconfiado de que su trabajo sea robado, llegó solo a mostrar este invento a su familia. Pero cuando por fin iba a mostrarlo al público en Estados Unidos, él se encontraba de visita por la casa de su hermano y luego desapareció misteriosamente de la faz de la tierra. Es lo último que se supo de él. Parece que el misterio ha envuelto al séptimo arte desde sus inicios. Una historia que nos hace dudar de quién realmente fue el creador del cine, ya que consideramos que este gran logro no lo podríamos contribuir a una sola persona. Sin embargo, podemos decir que los hermanos Lumière tuvieron mucho que ver con la historia del cine, aunque ellos no creían que iba a ser todo un éxito. Los hermanos Lumière. Louis y Auguste Lumière nacen en 1864 y 1862, Francia. Grandes emprendedores de élite, después de la creación del kinetoscopio, a estos dos grandes hermanos se les ocurre de inmediato en la idea de proyectar esas imágenes que daba el kinetoscopio a una pantalla. Louis Lumière encontró la solución y así se crea el cinematógrafo. Desde el principio de 1894, los hermanos comenzaron a rodar las primeras películas, plantaron la nueva cámara en la entrada principal de su propia fábrica, que la llamaron la primera película, salida de los obreros de la fábrica Lumière. Y con esta película realizaron la presentación cinematográfica presentada el 22 de marzo de 1895. De inmediato, quisieron hacerlo de conocimiento público. Escogieron una sala pequeña para que el fracaso sea menos notorio. Se llamaba El Gran Café, donde presentaron la llegada de un tren a la estación de la ciudad.
Se propuso una fecha cerca de Navidad donde la gente salía a entretenerse. Con un aporte de 1 franco por persona tenían acceso a la presentación. El éxito fue tremendo, ni ellos mismos se lo creían, tanto que tuvieron que intervenir oficiales del orden. La gente no podía creer que aparecieran imágenes en una pantalla, sentían que era una especie de magia rara y parecía que el tren los iba a aplastar. La gente salía asustada, pero al mismo tiempo entusiasmada por este gran invento. Después de eso, hubo varias presentaciones en muchos lugares. Lumière no creyeron el éxito que estaban teniendo tras la aparición del cinematógrafo. Y así es como nació el cine. Pero ¿cómo podemos comprender al cine si no sabemos cómo funciona este artefacto llamado cinematógrafo? En el siguiente video le mostramos. Pero ¿cómo fueron las primeras experimentaciones con la imagen en movimiento? Estas películas duraban apenas 40 segundos, pero, juzgando por la época, eran toda una innovación, causando curiosidad en cada persona que solamente había conocido la imagen fija. Los Lumière no solo llevaron las proyecciones a París, es decir, ellos vendieron el mundo al mundo. Comenzaron a proyectar imágenes de Japón en New York, de New York en Madrid, de Madrid en México, dando la vuelta al mundo. Fueron sembrando la naturaleza del cine. A continuación, vamos a poner una de las primeras películas. Si bien sabemos, se dice que el cine era completamente mudo en sus comienzos, y nos preguntaremos cuándo o cómo nació el cine sonoro. ¿Cuál fue el siguiente paso en la evolución de este arte? Sin embargo, cabe destacar que el cine no era del todo mudo, ya que las proyecciones de las películas eran acompañadas por orquestas musicales. Incluso disponían de sonidos como el canto de las aves o de tormentas. En 1897, los hermanos Lumière contrataron un cuarteto de saxofones para acompañar sus sesiones cinematográficas. El cine sonoro atravesó algunos cambios durante los intentos de conseguir un apto funcionamiento. El inventor Thomas Edison fue uno de los primeros en intentar introducir el sonido mediante el desarrollo del kinetoscopio junto con el fonógrafo. En 1895, estos dos inventos fueron refundidos en otro aparato, llamado el kinetófono. Años después, como en 1899, apareció un sistema de sonido de cine proyectado, conocido como fonorama. Luego, en 1900, Clement Maurice Greliot y Henry Loriot
desarrollaron un sistema mejorado, basado en el cilindro, llamado Phono Cinema Theater, el cual permitía la presentación de cortometrajes relacionados con el teatro, ópera y ballet. Estos eran presentados en la Exposición de París. La implementación del cine sonoro atravesó algunas dificultades en su funcionamiento, tales como la imposibilidad de amplificar el sonido y su sincronización con la imagen. No obstante, este problema obtuvo su primera solución gracias a Lydie Forrest y la invención del audio, la cual fue la primera válvula triodo que sirvió para la amplificación. En base a este invento, empezó a ser investigado para el desarrollo de amplificadores por la compañía americana Western Electric y por consiguiente se permitían juntar imágenes con el sonido mediante un sistema fotográfico que estaba siendo trabajado por la empresa General Electric. Warner Brothers vio una oportunidad en la industria y decidió unirse con la empresa Western Electric para introducir un sistema de cine sonoro llamado bitáfono. Aprovechando este formato en el rodaje fue grabada la película El cantor de jazz en 1927, la cual es considerada la primera película sonora. Fue hasta 1930 cuando se introdujo el uso del Movietone, un sistema que permitía grabar directamente el sonido junto con la imagen. Este sistema, creado por Theodore Case y Earl Sumnerall, fue inspirado en el sistema de fonofilm de Lee Forrest, reemplazando de esta manera al bitáfono. La introducción del sonido al cine no fue algo que ocurrió de la noche a la mañana. Tuvo su tiempo como también tuvo sus dificultades. Por ejemplo, las cámaras blindadas. Las cámaras eran blindadas con el fin de insonorizar los molestos ruiditos que tenían. Pero en 1928 se inventaría la jirafa. La jirafa era una base para el micrófono que era colocado en lo alto de las escenas y también montaron las cabinas para la cámara sobre ruedas. Así evitaron las cámaras pesadas e insonorizadas que antes les habían dificultado mucho la movilidad entre las escenas. Como antes mencionamos, el cine ha evolucionado a través del tiempo. La introducción del cine a color marca otro avance en el séptimo arte. El cine a color inicia con una técnica un poco tediosa, donde se coloreaban a mano todos los fotogramas de una película, ya que en una película de 1 hora deberían colorear 90.000 fotogramas aproximadamente. Georges Méliès fue uno de los primeros en utilizar este sistema. Luego, Pathé introdujo en el proceso coloreado por medios de mecánicos en 1905 para minimizar esta tarea, pero no logró simplificarlo. Debido al exhaustivo trabajo al utilizar esta técnica, en breve se optó por colorear ciertas secciones para crear ambientes, suponiendo colores grises o azules para representar la noche, el rojo para situaciones de incendios, entre otras. Con la llegada del Technicolor, compañía pionera en la introducción del color en 1916, se desarrolló el método tricromático, que consistía en la utilización de 3 colores primarios, como el verde, rojo y azul, el cual fue reconocido por su nivel saturado de color. El Technicolor exigía en su procedimiento la utilización de una impresión fotográfica triple, la incorporación de filtros cromáticos y grandes cámaras. Gracias a este nuevo sistema, las películas evolucionaron y surgieron nuevas manifestaciones artísticas con el uso de la animación, como es el caso del cortometraje de Walt Disney, Árboles y Flores, la cual es considerada la primera película filmada con este nuevo sistema en 1932 y dirigida por Burt Giller. Posteriormente, el uso del Technicolor fue expandiéndose, siendo reconocido en musicales como El Mago de Oz, Cantando bajo la lluvia, así también en películas como Las aventuras de Robin Hood, Que el cielo la juzgue o Niágara, y a su vez en participaciones animadas como Blancanieves y los 7 enanitos, Pinocho o Los 3 chanchitos. A partir de las primeras películas a color, el cine ha continuado su evolución hasta el día de hoy,
donde los sistemas digitales nos permiten obtener una mayor resolución y calidad del color en los films. La reina de la noche, la diosa del vudú. Yo no podré salvarme, podrás salvarte tú. Ahora que sabemos un poco de la historia del cine, hablemos de cuáles son sus elementos fundamentales. Primero vamos a hablar de la composición. La composición serían las imágenes que el director decide poner en pantalla. Estos pueden ser en distintos planos, varían también según los disparos, que pueden ser cortos, medianos o largos. Todo depende de la visión que tenga el director, ya que las imágenes y el movimiento de la cámara varía según la escena. Hablemos también del diseño sonoro. Con la sonorización del cine, como pudimos ver con anterioridad, esto marcó un antes y un después en cómo se hace el cine, qué es el cine. Pues ahora con el sonido podías acentuar el efecto así dramático, podías causar efectos emocionales en la audiencia. Ahora tenemos la posibilidad de agregar música, diálogos. Fue todo un cambio. Iluminación y color. Hay dos tipos de iluminación en el cine, la natural y la artificial. Como para dar un ejemplo de la natural, en 1897 Georges Méliès creó una casa completamente de cristal para que entrara la luz natural. Pero también existe la luz artificial, que podemos ver en esta escena de luces. Me gustaría destacar que sin luces no habría cine, pues no podremos crear la atmósfera adecuada. La colorización es un tema más de postproducción, sin embargo, en el cine es un tema muy importante, ya que ayuda a dirigir la narrativa de la historia. Podría ser un detalle para el personaje. Un ejemplo que podríamos dar es en la película Big Fish. Se dice, los psicólogos, que depende de los colores extienden el estado de ánimo que sienten, como por ejemplo el amarillo es sinónimo de alegría. Basado en los elementos que hemos tocado sobre el cine, podríamos hablar ahora de cómo se evalúa una película, a qué películas llamamos arte y a cuáles llamamos entretenimiento. Para explicar esto, voy a tomar la distinción del teórico del cine David Borwell, donde plantea la diferencia del cine ensayo y el cine clásico, relacionando al cine de ensayo y arte con las vanguardias y con la experimentación cinematográfica. Es decir, el cine-arte no pretende contarte una historia, sino llevarte a una nueva experiencia cinematográfica. Criterios para evaluar una película. Para evaluar una película existen dos bases, según festivales, donde evalúan temas como la calidad artística, que sería el guión, la dirección y el trabajo actoral, la calidad técnica, como la fotografía, el sonido e iluminación, según los gustos personales. Aquí suele depender de las experiencias personales de la audiencia con la película y también de la perspectiva de la persona para poder apreciar los elementos técnicos. El cine ha sufrido muchos cambios a través del tiempo, como ya lo hemos visto. El cine es fundamental para el arte. Tal vez una de las cosas más importantes que ha hecho es reunir a diferentes tipos de personas en un solo lugar. El cine no es solo entretenimiento. El cine trata con los problemas de la sociedad, que se está actualizando. La persona se siente identificada con los personajes, con los paisajes, con las situaciones, y formamos una identidad cultural. Si hablamos de arte, es importante conocer e ilustrarse acerca del recorrido que posee cada creación artística, ya que existe una evolución en cada representación. Además de inspirar a los espectadores y a los artistas a crear nuevas perspectivas, la creación del séptimo arte
Sin duda, establece un cambio significativo en la sociedad, ya que aparte de los avances tecnológicos, el cine interpreta un nuevo estilo de representación de la sociedad, teniendo la oportunidad de transmitir un mensaje a nivel global. Para finalizar, nosotras creemos en la importancia del cine, es decir, vemos el cine como un medio de transformación, ya que tiene esta naturaleza masiva que le permite compartir visión, reflexiones y sensibilidad de un nuevo mundo. Cuando decimos nuevo mundo, no es sin desconocer el viejo mundo, pues el cine hace cuestionar si estamos cometiendo los mismos errores del pasado o si hemos cambiado. Gracias.